Ya. Vamos a partir, ¿cierto?, con el módulo 3, que es de derecho procesal, ¿ya? Entonces, vamos a partir diciendo qué es el derecho procesal, ¿ya? El derecho procesal es una rama del derecho público, ¿cierto?, que estudia la organización y las funciones y atribuciones de los tribunales de justicia y los procedimientos a que debe someter tanto los tribunales, ¿cierto?, como las personas que concurren ante ellos para plantear sus pretensiones procesales, ¿ya? Entonces, importante que el derecho procesal es una rama del derecho público que estudia la organización y las funciones, ¿cierto?, y atribuciones de los tribunales de justicia, ¿ya? Tenemos las fuentes del derecho procesal, que aquí tenemos las fuentes informales, que son las indirectas, y tenemos las fuentes formales, que son las directas, ¿ya? Dentro de las fuentes informales, que son las indirectas, ¿cierto? Son aquellas que contienen hechos o actos jurídicos que sirven como fundamento para el derecho, que son tales como la jurisprudencia y la doctrina, ¿ya? ¿Qué es la jurisprudencia? La jurisprudencia es el conjunto de sentencias, ¿cierto?, dictada por quién, por los tribunales, ¿cierto?, superiores de justicia, que dicen relación con un determinado asunto, ya sea de forma, ya sea, ¿no es cierto?, el asunto formal o material, ¿ya? Después tenemos la doctrina, que es el trabajo, el estudio, ¿cierto?, el estudio procesal llevado adelante por autores del derecho, en los cuales se expresa la creación, interpretación, ¿cierto?, y sistematización de las normas jurídicas de carácter procesal, ¿ya? Dentro de las fuentes formales directas, ¿cierto?, son aquellas que contienen un mandato jurídico abstracto y coactivo, tales acá tenemos la Constitución Política de la República, ¿cierto?, los tratados internacionales, la ley procesal y los autos acordados, ¿ya? Entonces, en este caso, por ejemplo, la ley procesal es una fuente formal directa, ¿ya? ¿Qué es la ley procesal? Es la principal fuente directa, como decíamos anteriormente, del derecho procesal, y que puede ser interpretada ya sea por el legislador, ¿cierto?, por el juez o por el jurista, ¿ya? Según cuál sea la interpretación, esta puede ser judicial, privada o doctrinal. Ya. Tenemos también la integración de la ley procesal y la inexcusabilidad de los jueces, ¿ya? Los tribunales de justicia en materia contenciosa, una vez reclamada en este caso su intervención, dice, en forma legal, están obligados a conocer el asunto y no pueden excusarse ni a una falta de ley. Esto lo dice el artículo 76, inciso 2, ¿cierto?, de la Constitución Política de la República, ¿ya? En el caso, la ley debe ser integrada, dice el artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, y dispone que deben aplicarse los principios de equidad, ¿ya? Entonces, de tal modo, una vez que se haya reclamado la intervención, ¿cierto?, en un tribunal de justicia, el juez debe conocer el asunto y no puede excusarse a una falta de ley. Ya este es el principio, ¿cierto?, de inexcusabilidad. Ya. Tenemos la aplicación de la ley procesal en cuanto al tiempo, al territorio y a las personas, ¿ya? En cuanto al tiempo, la regla general es que rige para el futuro todos los actos, hechos y situaciones jurídicas desde que entra en vigencia, ¿ya? Y desde que se publica, ¿cierto?, en el diario oficial, ¿ya? Tenemos dentro, en cuanto al tiempo, la excepción que tenemos, ¿cierto? La regla general es que rige hacia el futuro. La excepción es que está la retroactividad de la ley y la ultraactividad, ¿ya? En el caso de la retroactividad, dice que ninguna ley dará un efecto retroactivo cuando perjudique a la persona, ¿ya? Entonces, ninguna ley puede tener efecto retroactivo cuando va a perjudicar a la persona, ¿ya? Y en el caso de la ultraactividad, la ley tendrá vigencia al momento que se realizó la celebración, pese a que la norma se derogue, ya
una nueva ley no se aplicará, ¿ya? La antigua se prolonga su existencia jurídica, ¿ya? En cuanto al territorio, rige el principio de la territorialidad de la ley, ya que lo tenemos en el artículo 14 del Código Civil, que dice la ley es obligatoria para todos los habitantes de la República, incluso extranjeros, ¿ya? La excepción que tenemos son los exhortos internacionales, ¿cierto? Y la extradición, ¿ya? Ya, en el caso de los exhortos internacionales, yo se lo voy a explicar, ¿ya? Es un medio de comunicación, ¿cierto? Procesal por el cual las autoridades judiciales de los diferentes países pueden solicitar una diligencia, ¿cierto? Para realizar actuaciones en el caso de que no tengan jurisdicción, ¿ya? En el caso de la extradición es un procedimiento que hace un Estado para solicitar a otro Estado que se le entregue un imputado que ha cometido un delito en Chile y que no fue condenado, ¿ya? Para que sea juzgado, ¿ya? Eso es en el caso de los exhortos internacionales, ¿cierto? Y la extradición. Ya. En cuanto a las personas, la regla general es que la ley procesal no toma en cuenta la calidad de las personas para determinar la jerarquía del tribunal, ¿cierto? Cualquiera sea la naturaleza o la calidad de las personas que en ellos intervengan. Ya, la excepción que hay a esto es cuando en un juicio participan personas constituidas en dignidad, o sea, el cargo que tienen, ¿cierto? En cuyo caso dispone que el asunto debe conocerse por un tribunal distinto al que naturalmente le corresponde. Entonces, en este caso, ya cuando hay una persona, no sé, constituida en dignidad, ya no va a conocer este caso el tribunal que es naturalmente, el que naturalmente le corresponde, ¿cierto? Va a conocer un tribunal distinto de un tribunal distinto al que tiene, ¿ya? En este caso sería la Corte de Apelación en la que conocería este asunto. Como decíamos anteriormente, por ejemplo, en el caso de estas personas que gozan de un fuero en virtud de él, son juzgadas por un tribunal que no es el naturalmente competente, como habíamos dicho, entonces tienen que ser juzgados por un tribunal de mayor jerarquía, que aquí sería la Corte de Apelaciones, pero el fuero no se encuentra establecido para la persona que goza de él, sino en virtud de la contraparte que no lo posee, ¿ya? Este en el caso se da para la persona que no lo posee, ¿cierto? Para que haya una igualdad, ¿ya? Después vamos a seguir con la jurisdicción, ¿cierto? Que la jurisdicción tiene varias definiciones, ¿cierto? Está en la Constitución Política de la República, también está en el Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? La jurisdicción es el poder deber del Estado que ejercido con la sujeción a las formas del debido proceso corresponden a los tribunales establecidos por ley y que tiene por objeto conocer los conflictos de relevancia jurídica, resolverlos y hacer ejecutar los juzgados, ¿ya? Ahí podemos tener tenemos una definición, ¿cierto?, de lo que es jurisdicción, ¿ya? El artículo 76, inciso 1 de la Constitución Política de la República nos dice: la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de resolverlas y hacer ejecutar los juzgados, pertenecen exclusivamente a los tribunales establecidos por ley, ¿ya? Tenemos también el artículo primero ya del Código Orgánico de Tribunales, que nos dice la facultad de conocer las causas civiles y criminales, de juzgarlas y hacer ejecutar los juzgados, pertenecen exclusivamente a los tribunales establecidos por ley, ¿ya? Entonces, la característica que tiene la jurisdicción es un poder deber, ¿cierto? La potestad que tiene el Estado, dice, ¿ya? También es preferente y no excluyente, ¿ya? Se ejerce en forma imparcial, resuelve conflictos de relevancia jurídica y su actuación es en forma reglada. Ya, es pasiva, es irrenunciable, ya es territorial, es improrrogable, ya es indelegable, produce efectos de cosa juzgada, ¿sí? ¿Cierto? Está amparada por la facultad de imperio.
Ya, tenemos los momentos o etapas de la jurisdicción, ¿ya? Que es conocer, ¿ya? Que es juzgar y ejecutar lo juzgado, ¿ya? En la etapa de conocimiento, ¿cierto? Están las pretensiones de las partes, en la etapa de juzgamiento es resolver la contienda, ¿cierto? Y en la etapa de ejecución es el cumplimiento de lo resuelto, que acá está la facultad de imperio. Ya, después tenemos los equivalentes jurisdiccionales, que los equivalentes jurisdiccionales son medios a través de los cuales se logra la resolución de un conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia y en algunos casos sin necesidad de recurrir a, ¿cierto?, a un proceso. Entonces, estos son los equivalentes jurisdiccionales que se logra, ¿cierto?, la resolución del conflicto sin necesidad de recurrir a una sentencia y también sin necesidad de recurrir a un proceso, ¿ya? Dentro de estos equivalentes jurisdiccionales tenemos la conciliación, tenemos la transacción, tenemos el avenimiento, el sobreseimiento definitivo y las sentencias extranjeras, ¿ya? Entonces, la conciliación es un equivalente jurisdiccional que se efectúa en un juicio a través de un llamamiento de conciliación que hace el tribunal mediante un acuerdo entre las partes propuesto por el juez que actúa de amigable componedor, ¿ya? Entonces, como decíamos, ¿cierto? La conciliación es un equivalente jurisdiccional que es, el juez hace el llamado, ¿ya? Que hace el llamado, ¿cierto? A que, que es propuesto por el juez, ¿ya? Que llama a las partes a conciliación, ¿ya? Que esto es un proceso obligatorio, ¿ya? El llamado a conciliación es obligatorio y, o si no, bueno, hay una causal en este caso de casación en la forma, ¿ya? Si no se llama conciliación, hay una causal, ¿cierto?, de casación en la forma, porque es obligatorio el llamado a conciliación. Ya la excepción que hay en los juicios ejecutivos, ¿ya? Ahí no se hace el llamado a conciliación. Ya, después tenemos la transacción, ¿cierto? Que es un contrato que termina en forma extrajudicial, ¿ya? Es un contrato, dice, en que las partes terminan extrajudicialmente un litigio pendiente o precaven un litigio eventual, ¿ya? La transacción necesita que las partes hagan concesiones recíprocas y además es solemne, entonces, por lo tanto, si es solemne, tiene que ser por escritura pública. Ya, después tenemos el avenimiento, ¿cierto? Que es un acuerdo al que llegan las partes, habiendo un juicio pendiente, pero sin la intervención del tribunal. En cualquier caso, como requisito de validez, se exige que sea pasada judicialmente, es decir, que el tribunal, ¿cierto?, tome conocimiento de este asunto y que sea autorizado por un ministro de fe. ¿Ya? Después tenemos las facultades conexas, ¿cierto? Que acá estas son facultades aparte que tienen los tribunales de justicia, ¿ya? Acá tenemos las facultades conservadoras, las facultades disciplinarias, las facultades económicas, ¿cierto? ¿Ya? Y las facultades conservadoras me van a permitir, o sea, van a permitir mantener firme este principio y los órganos, ¿ya? Que no se puedan, que no se, en el caso que no se puedan sobrepasar. ¿Ya? Después tenemos las facultades disciplinarias que tienen por objeto mantener la conducta y disciplina de los miembros del Poder Judicial. Por ejemplo, a través de una queja disciplinaria. Después tenemos las facultades económicas, que son aquellas que permiten a los tribunales adoptar ciertas medidas para una buena administración de justicia. Ya, tenemos los órganos jurisdiccionales, ya que son los tribunales, ¿cierto?, de justicia, que son aquellos órganos públicos cuya función es resolver un conflicto de relevancia jurídica, ¿cierto?, con efectos de qué, de cosa juzgada, y con la posibilidad de hacer ejecutar los juzgados, ¿ya? Dentro de la clasificación de los tribunales tenemos desde el punto de vista de materias que conocen, acá tenemos los tribunales ordinarios y los tribunales especiales, ¿ya? Los tribunales ordinarios conocen la generalidad de las materias, tenemos la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, ¿cierto? Los ministros de Corte, los juzgados de letras, juzgados de garantía y el tribunal oral en lo penal. Dentro de los tribunales especiales son aquellos que conocen materia, pero materias establecidas por la ley, ¿ya? Forman parte del Poder Judicial, ¿cierto?
los tribunales tributarios aduaneros, tribunales ambientales, tribunales de familia, tribunales laborales, tribunales de cobranza laboral y previsional, ¿ya? Y también hay otros que no forman parte del Poder Judicial, ¿cierto? Que es el juzgado de policía local. Ya, según el número de jueces, tenemos tribunales unipersonales, ¿cierto? Que lo conoce un solo juez, que sería en el caso el juzgado de letra y el juzgado de garantía. De tribunales colegiados, lo conocen varios jueces, acá tenemos la Corte Suprema y la Corte de Apelación. Ya, tenemos entonces los tribunales mixtos, que en su orgánica existen varios jueces, pero en su funcionamiento lo conoce uno solo. Acá tenemos los tribunales de familia, ¿cierto? Y los tribunales laborales, ¿ya? Según su fallo, existen los tribunales de derecho y los tribunales de equidad, ¿ya? Los tribunales de derecho fallan conforme a derecho, ¿cierto? Los tribunales de equidad fallan conforme a los principios generales del derecho y la equidad natural. Ejemplo, los jueces árbitros, arbitradores. ¿Ya? Según su jerarquía, existen tribunales superiores y tribunales inferiores. ¿Ya? Los superiores son aquellos órganos jurisdiccionales que por mandato legal están en la cúspide de la organización piramidal del Poder Judicial. Enseguida tienen carácter de tribunales superiores. ¿Ya? En este caso sería la Corte Suprema, ¿cierto? La Corte de Apelaciones, la Corte Naval y la Corte Marcial. ¿Ya? Y en el caso de los tribunales inferiores son aquellos órganos jurisdiccionales que por mandato legal detentan un superior jerárquico, son la regla general en nuestra legislación y en esta categoría de los tribunales de justicia, por ejemplo, se encuentran los juzgados de garantía, jueces de letras, tribunales unipersonales de excepción, tribunales de juicio oral en lo penal, ¿ya? Después tenemos los tribunales arbitrales, ¿ya? Los tribunales arbitrales son aquellos servidos por jueces árbitros, ¿ya? Se llaman árbitros los jueces nombrados por las partes, ¿cierto? O por la autoridad judicial en subsidio para resolver un asunto litigioso. Ya. Entonces, tenemos la ley como parte del arbitraje, que es la fuente del arbitraje en todos aquellos casos en que obliga a someterse determinados asuntos al conocimiento de los jueces árbitros, es decir, a arbitraje forzoso, ejemplo, la liquidación de una comunidad, ¿ya? El nombramiento de los árbitros puede hacerlo las partes, la justicia, ¿cierto? El testador, la ley, ¿ya? El nombramiento de un árbitro por el testador. Ya en este caso, el artículo 1324 del Código Civil permite que, tratándose del juicio de partición de bienes, que es un asunto de arbitraje forzoso, el árbitro puede nombrar el testador, sea por instrumento público entre vivos o por testamento, ¿ya? La calidad de los jueces árbitros, dice, los jueces árbitros pueden ser árbitros de derecho, árbitro arbitrador o amigable componedor y árbitro mixto. Ya, después tenemos la competencia, ¿cierto? La competencia está en el artículo 108 del Código Orgánico de Tribunales que dice, la competencia es la facultad que tiene cada juez o tribunal para conocer de los negocios que la ley le ha colocado dentro de la esfera de sus atribuciones. ¿Ya? La competencia es la medida de jurisdicción, ¿ya? Los elementos que determinan la competencia son el territorio, la materia y la cuantía, ¿ya? El fuero, ¿ya? Tenemos el territorio, ¿cierto? Que es la extensión determinada donde se ejerce la competencia cada tribunal, ¿ya? Ese es el territorio. La materia es la naturaleza del negocio sometido al conocimiento del tribunal. La cuantía en materia civil es el valor de la cosa disputada, ¿cierto? Y en materia penal, la pena asignada al delito. Ya el fuero, como vimos anteriormente también, es la dignidad de ciertas personas en cuya virtud los asuntos en que ellos tengan interés no serán conocidos por los tribunales, ¿cierto? Naturalmente que les corresponde, sino por uno de mayor jerarquía. El fuero es la garantía para las personas que no ostentan la dignidad.
¿ya? La clasificación de la competencia tenemos según su fuente, la natural, que es la determinada por ley. Ya. Tenemos la prorrogada, que es aquella que las partes expreso tácitamente otorgan a un tribunal, ¿cierto?, que no es el naturalmente competente para conocer de un asunto o un litigio. Tenemos la delegada, que es aquella que el tribunal posee por habérsela conferido, ¿cierto? Después tenemos según su extensión, tenemos común y especial. Común conoce la generalidad de las materias, sea civil o penal. Especial es aquella que conoce determinadas materias. Contenciosa es aquella que conoce un conflicto entre las partes. No contenciosa es aquella que no existe conflicto. Ya, según su grado tenemos de única instancia, conoce un único tribunal, ¿ya? De primera instancia conoce un tribunal con la posibilidad de recurrir por vía de apelación. Ya en este caso de primera instancia se puede apelar. De segunda instancia es aquella en que un superior jerárquico conoce del recurso de apelación. Ya según su precisión con la que se determina la competencia, tenemos la competencia absoluta y la competencia relativa, ¿ya? La absoluta es aquella que determina, ¿cierto?, la jerarquía del tribunal, que es llamado por ley a conocer un asunto determinado, ¿ya? Y la relativa es aquella que determina, ¿ya?, cuál es el tribunal dentro de una jerarquía que es llamado a conocer el asunto, ¿ya? Ya, entonces tenemos las reglas de la competencia, que es la radicación o fijeza, el grado de la instancia, la extensión, la prevención, la inexcusabilidad y la ejecución. ¿Ya? En la regla de radicación o fijeza, ya dice, radicado con arreglo a la ley, el conocimiento de un negocio ante un tribunal competente no lo alterará esta competencia por causa sobreviniente. ¿Ya? En materia civil se produce una vez notificada legalmente la demanda. ¿Ya? Entonces ahí está la regla de erradicación y fijeza. ¿Ya? En materia penal, la erradicación se produce cuando el juzgado de garantía comienza a conocer de los hechos sin plantear una contienda de competencia. ¿Ya? Aquí tenemos excepciones, ¿cierto?, a la erradicación, que está la acumulación de autos y el compromiso. ¿Ya? Tenemos las reglas del grado, que una vez fijado con arreglo a la competencia de un juez inferior para conocer en primera instancia un determinado asunto, queda igualmente fijada al tribunal superior, que debe conocer el mismo asunto en segunda instancia. ¿Ya? Tenemos la regla de extensión. El tribunal que es competente para conocer un asunto es igualmente para conocer todos los incidentes que la promueven. Tenemos la regla de prevención y inexcusabilidad. Dice que siempre que según la ley fueren competentes para conocer el mismo asunto dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto. Después tenemos la regla de ejecución, que la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que han pronunciado en primera o única instancia. Ya. Después tenemos las reglas para determinar la competencia relativa, ¿cierto? El territorio. La regla de competencia relativa en materia civil contenciosa, la regla general dice el tribunal competente es el domicilio del demandado. Entonces, el tribunal competente va a ser el domicilio del demandado. Algunas excepciones dice, si la acción fuera inmueble, será competente el tribunal que las partes hayan estipulado en la convención. Ya, entonces después tenemos la prórroga de la competencia. Dice que un tribunal que no es naturalmente competente para conocer un determinado asunto puede llegar a hacerlo para ello están las partes expreso tácitamente que convienen en prorrogar, ¿cierto?, la competencia para este negocio. ¿Ya? En este caso, la prórroga opera únicamente con respecto a las competencias relativas, ya, porque esta es una norma de orden privado, ¿ya? No así para la competencia absoluta, porque es de orden público, ¿ya? Entonces, aquí
finalizamos, ¿cierto?, esta cápsula que es de Derecho Procesal 3. Cualquier duda que tenga, me la pregunta. ¿Ya? Así que nos vemos.